Pues he preparado una reflexión para compartir con vosotros sobre el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano, que comienzo por decir que se desprende de la vocación bautismal. En la celebración del sacramento del bautismo, el sacerdote se dirige al bautizando diciéndole estas tres palabras: eres sacerdote, profeta y rey. Eso se le dice en el sacramento del bautismo. Y esta identificación con Cristo, sacerdote, profeta y rey, se traduce en una triple misión en nuestra vida que incluye la vocación de reinar con Cristo en este mundo, a veces siendo profeta en medio del desierto. Eso está incluido en el don del bautismo. Es decir, que el liderazgo no debe de ser entendido como una mera cualidad humana, que muchas veces así suele decirse. Esta es una persona que es muy líder, ¿no? No, no es una mera cualidad humana, sino que es una vocación, es una llamada de Dios, que todos estamos llamados a desarrollar, cada uno en su estado de vida y en medio de sus condicionamientos psicológicos y educacionales, que obviamente los condicionamientos psicológicos y de educación de nuestra vida, pues claro que condicionan, pero eso no quiere decir que determina. Lo determinante es la llamada de Dios, ¿no?, a participar del reinado de Cristo, a ser líderes. Bueno, y matizo algo, que el concepto cristiano de liderazgo no es sinónimo de ejercer el mandato, de ejercer la autoridad, ¿no? No. El concepto cristiano de liderazgo no es estar al mando de algo, sino que es más bien la capacidad de incidir en nuestros hermanos, de ser significativo. Un líder es aquel que es significativo, aquel que es sal y es luz. Por lo tanto, alguien podría preguntar, ¿se puede ser líder sin tener puestos de responsabilidad sobre los demás? Sí, sí se puede, por supuesto que se puede. Se puede ser significativo para nuestros hermanos, se puede ser sal y luz. Se puede y se debe. Por lo tanto, el liderazgo tiene mucho que ver con la autenticidad. La autenticidad. Yo creo que una de las grandes pobrezas de nuestro tiempo es la falta de liderazgos, la falta de personas auténticas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? A nivel político, pues, porque por una parte existen los políticos que son políticamente correctos, que tienen un discurso políticamente correcto, que no se sale en ningún momento, ¿no?, de lo que es la ideología dominante. Se suelen caracterizar por tener discursos planos, por utilizar palabras esdrújulas, complicadas, que al final no significan nada. Eso es muy típico del discurso políticamente correcto, ¿no? Recuerdo que en una ocasión decía, ¿no? Yo recuerdo que fuimos a escuchar una charla yo era un jovencito, de alguien que era muy así conocido, famoso, un conferenciante muy políticamente correcto, y según estaba hablando y hablando, pues me acuerdo que yo me acerqué a un profesor que estaba al lado mío y le dije, no estoy entendiendo nada, A lo cual él se me acercó y me dijo, no te preocupes, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. O sea que existe ciertamente ese tipo de... bueno, pues que a nivel político el discurso políticamente correcto es plano, y en el fondo no es capaz de transmitir valores, ¿no? Y sin embargo también existen, pues, los populismos, que también es otro riesgo, una reacción populista que no es un verdadero liderazgo, no es un verdadero liderazgo. Yo, por ejemplo, pues me he permitido decir públicamente que uno de los grandes dramas pues que tiene Estados Unidos es que frente a este gran reto que supone pues, la política de Biden y del Partido Demócrata de hacer una apuesta por el abortismo y una apuesta por esta ideología de género, etcétera, etcétera, ¿no? Pues qué importante sería
el que hubiese liderazgos íntegros alternativos, ¿no? Y creo que es un pequeño drama. Si yo incluso me atreví a decir en público que si pues una persona de un perfil como Amy Coney Barrett, en la que fue elegida como jueza en la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Pues si un político de un perfil similar a ella, ¿no? Pues fuese un candidato alternativo, ¿no? Pues al de Biden, estoy convencido de que obtendría una mayoría amplia en la sociedad estadounidense. Pero claro, el problema está que a veces las alternativas, ¿no? Pues no tienen la altura, el verdadero liderazgo moral y cristiano que debieran de tener. Pero claro, uno ve, por ejemplo, la vida de Amy Coney Barrett, ¿no? Y yo cuando la conocí, ¿no? Pues me impresionó. Pues una madre de familia numerosa, con un niño discapacitado, con 2 niños adoptados dominicanos. Claro, y dice, bueno, una mujer con esa fuerza moral, obviamente, pues en la vida pública también tiene que tener un gran liderazgo. Necesitamos líderes en la vida política, pues porque estamos sufriendo, ¿no?, su ausencia. Bien sea porque unos están abducidos por lo políticamente correcto, o bien sea porque otros, bueno, pues tienen un discurso alternativo, pero que es populista, que no nace de una integridad de vida, de una integridad moral, ¿no? También a nivel eclesial, necesitamos liderazgos, ¿no? Porque estamos a veces ridículamente arrastrados por parámetros mundanos a la hora de hablar de la Iglesia, que si los conservadores, que si los progresistas en el seno de la Iglesia, ¿no? A veces confundimos la encarnación con la mundanización, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el sínodo de Alemania, ¿no? O confundiendo la sacralidad con la incapacidad de hablar directamente en el lenguaje que pueda entender este mundo, como también a veces ocurre en ciertos círculos integristas, ¿no? Que parece que el refugio en una sacralidad les hace incapaces de salir al mundo y hablar al hombre en el lenguaje y en los términos que pueda entender, ¿no? Bueno, pues necesitamos también liderazgos equilibrados, ¿no? Equilibrados tanto en el mundo de la vida pública, de la vida política, como de la vida de la Iglesia. Por lo tanto, digo que el liderazgo es autenticidad, pero añadamos que autenticidad, al final, la autenticidad es sinónimo de santidad. Porque la autenticidad no es una pose, no es una estrategia. La autenticidad es ser lo que Dios quiere que seamos para la vida del mundo, ¿no? O sea, la clave está en la santidad, no en la autorrealización, que hoy en día se habla mucho de hay que realizarse, yo me tengo que realizar. No, la clave para ser auténtico, el camino no es la autorrealización. Para ser auténtico, el camino es la santidad, ¿no? Es vivir la vocación que Dios nos ha dado en plenitud, en plenitud. Dios pensó en nosotros para los demás. Aquella frase de Madre Teresa de Calcuta que a mí me enamora, ¿no? Que dice, yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Solo soy un lápiz, ¿no? Vaya lápiz, ¿no? Hay que reconocer que hay algunos lápices que están más afilados que otros, ¿eh? Entonces, pues lo importante es que el lápiz esté afilado, que esté afilado. Bueno, el verdadero liderazgo, en el fondo, es el que ejercen los santos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, ¿no? Ellos son los verdaderos influencers, ¿no? No solo en la vida de la Iglesia, sino en la historia de la humanidad. Son los que dejan huella. Los que dejan huella. Pues, por ejemplo, pues tú dices Santa Teresa de Jesús, ¿no? ¿Y quiénes eran, ¿no? En tiempo de Santa Teresa de Jesús, quiénes eran, pues, los, digamos, entre comillas, líderes sociales en su tiempo? Pues no lo sé, tendría que investigar históricamente, porque ellos no dejaron huella en la historia. Quien dejó huella en la historia fue Santa Teresa de Jesús.
Y como esto podríamos hablar de muchos santos, ¿no? ¿Y quién era el gobernante? Pues no lo sé, tendría que investigarlo. No dejaron huella en la historia. Quien dejó huella en la historia fue el que vivió en la santidad. Cualquier otro liderazgo que olvide la necesidad de vivir en un estado permanente de conversión sirve para muy poco. Por lo tanto, un líder es aquel que vive en estado permanente de conversión. Y la única estrategia válida para alcanzar el liderazgo que Dios nos quiere dar, ¿cuál es? Bueno, pues vivir en presencia de Dios. Vivir en presencia de Dios es la única manera de poder vivir alcanzar ese don del liderazgo, ¿no? Yo creo que hay un texto bíblico, un texto evangélico, que es emblemático para vivir el verdadero liderazgo, que es Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 13. Lo leo y lo comento. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no os dejéis llamar padre, porque padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Padre, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdad es que es un pasaje evangélico impresionante en el que tenemos la escuela del verdadero liderazgo. Yo creo que hay una clave en este texto, ¿no? Que es el momento en el que dice: y no os dejéis llamar padre, y no os dejéis llamar maestro, y no os dejéis llamar jefe. Bueno, vamos a ver, la tradición cristiana no interpretó esta expresión, esta cita evangélica en el sentido literal de la palabra. De hecho, pues llamamos padres a nuestros padres, incluso a los sacerdotes les llamamos padres. ¿Qué pasa? ¿Que no hemos obedecido al Evangelio? ¿No? ¿Que la tradición cristiana no obedeció al Evangelio? No, lo que ocurre es que no lo interpretó en el sentido literalista, ¿no? Como tampoco cuando el Evangelio dice: si tu mano te hace caer, córtatela, tampoco lo interpreta en su sentido literalista, ¿no? Lo que la tradición cristiana ha entendido es que cuando alguien ejerce la paternidad, ejerce la maternidad, ejerce esa autoridad moral que le da ser maestro, ser líder, tiene que tener una viva conciencia que no nace de él, sino que esa paternidad, esa maternidad que él está teniendo, es una sombra de la paternidad y de la maternidad de Dios. O sea, que ejercemos una autoridad sacramental, en el sentido que la autoridad viene de Dios. No nace de nosotros mismos. Es muy importante tener esta conciencia de que la autoridad que vivo y que ejerzo no es mía. Es delegada de Dios, ¿no? Soy administrador, no soy dueño. Bueno, esto es lo que marca la diferencia en la comprensión de dónde viene el liderazgo, ¿no? Todo el liderazgo viene de Dios y tenemos que tener la conciencia de ello, y eso marca nuestro modo de ejercer el liderazgo. Porque el liderazgo de quien sabe que ha recibido una encomienda de Dios será muy humilde. Por eso dice: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y además, si el liderazgo de Dios Él lo expresó en el servicio,
porque Jesús vino, dice, vino a redimir al mundo y entró por la puerta de servicio, entenderemos que reinar es servir y servir es reinar. Entonces, pues el liderazgo es servicio, es servicio. Jesús reinaba cuando se puso de rodillas delante de los apóstoles y les limpió los pies. Estaba reinando en aquel gesto y estaba limpiándole los pies, ¿no? Por lo tanto, cuando este texto evangélico dice, y no seáis como esos fariseos o escribas que ponen sobre los demás cargas y pesos y ellos no están dispuestos a llevar ninguna carga, ¿no? Obviamente, el liderazgo se tiene que manifestar en ir por delante sirviendo, ser el primer servidor de todos, ¿no? Hay una expresión del Papa Francisco referida a los sacerdotes, pero obviamente yo creo que se puede referir perfectamente a cualquier tipo de liderazgo, ¿no? Que es disposición de servicio. Y la expresión suya es: el sacerdote va por delante del rebaño como el pastor con su cayado. Va por delante andando, ¿no? No va por detrás como el vaquero montado a caballo arreando con el chicote. Claro, porque es muy distinto el estilo de que va montado el caballo por detrás y con el látigo va espantando al rebaño para que lo tire por delante. No, va más bien por delante andando con el cayado, abriendo el camino y mostrando por dónde hay que andar. Por lo tanto, esta característica es clave. Creo que para distinguir lo que es el liderazgo cristiano hay que decir que tiene que estar fundado en la búsqueda de la gloria de Dios y para ello en el desprecio de la vanagloria. Búsqueda de la gloria de Dios. Hay muchos motivos para que despreciemos la vanagloria. Primero, porque es falsa. ¿Sabes? Porque es falsa. O sea, la vanagloria es falsa. Que decía Napoleón Bonaparte, tiene una expresión muy graciosa que dice: quien sabe adular, sabe calumniar. Ese que te adula, mañana te va a calumniar. No aceptes las adulaciones de nadie. No aceptes las palabras que son aduladoras. No pongas tu confianza en ellas. No las busques, no las aceptes, ¿no? Y además otro argumento fuerte, ¿no? Fuerte para motivar nuestro desprecio de la vanagloria, dice San Juan Crisóstomo, es la perspectiva de la eternidad. Dice él: si supieras lo rápido que la gente se olvidará de ti después de tu muerte, no buscarías en esta vida agradar a nadie sino a Dios. Esa expresión de San Juan Crisóstomo es tremenda. Dice: mira, si te dieses cuenta lo rápido que se van a olvidar de ti el día que te mueras, dirías, pero qué tonterías estoy haciendo aquí queriendo agradar a los demás, pero si lo único importante es agradar a Dios, buscar su gloria. ¿Para qué me estoy aquí yo esforzando en agradar a los demás? O sea que el verdadero liderazgo tiene que partir de ahí, ¿no? De buscar la gloria de Dios, buscar agradar a Dios y no a los hombres, ¿no? Lo cual, obviamente, con esto no estoy diciendo que haya que ser un antipático con los demás. No estoy diciendo eso, ¿no? Porque eso no creo que sea lo que le agrade a Dios. Pero no buscando la complacencia de los hombres, ¿no? Sino buscando agradar a Dios, dar gloria a Dios. Bueno, los dos obstáculos clave para el ejercicio del liderazgo son, por una parte, la falta de formación, porque ciertamente es importante tener formación, dar razón de nuestra fe, dar razón, argumentar, ¿no? Argumentar los valores que defendemos. Es importante, ¿no? Tener capacidad de raciocinio, el conocimiento en profundidad, ¿no? Del catecismo de la Iglesia Católica. Yo creo que es un requisito sine qua non para poder ser un líder cristiano. Es que, necesitamos tener una buena formación, una formación en profundidad de todo lo que supone el catecismo de la Iglesia Católica, que es un gran compendio de toda la fe católica, en todas sus dimensiones.
Entonces, una buena formación, esa, conocer bien el catecismo de la Iglesia Católica. Ese es un obstáculo, pero claro, otro obstáculo no solo es el conocer, es el vivir, es la falta de madurez. La falta de madurez que hace incompatible que uno pueda ejercer bien el liderazgo o incluso que pueda integrarse en el liderazgo de los demás. Porque voy a decir una cosa, para poder ser líder, lo primero que hay que hacer es demostrar que eres capaz de integrarte en el liderazgo de los demás. Si no tienes capacidad de integrarte en el liderazgo de los demás, tú no tienes dotes de liderazgo. Eso vaya por delante, ¿no? O sea, la inmadurez, un obstáculo muy fuerte obviamente es pues, la inmadurez que me impide ejercer el liderazgo, comenzando por integrarme en el liderazgo de los demás, ¿no? Y esto pues, tiene pues, por falta de vida coherente, porque es obvio, ¿no?, que cómo vamos a conducir a los demás si no nos conducimos a nosotros mismos. Si yo no me lidero a mí mismo, a ver cómo voy a liderar a los demás, porque veo que estoy lleno de esclavitudes, estoy lleno de... y entonces dice, no, madre mía, un ciego no puede guiar a otro ciego, como dice, ¿no?, pues el refrán. Pues no, o sea, tenemos que pedirle a Dios el don del señorío sobre nosotros mismos, ¿no?, de ejercitar ese señorío, de vivir una vida coherente, de tener conciencia de la gran responsabilidad de que nuestra vida sea un testimonio, de que por nuestro mal ejemplo nadie se aparte de Dios, nadie se aparte, ¿no? Porque es una gran responsabilidad, que por mi mal ejemplo de vida alguien se aparte de Dios. Eso pues es lo más contrario al liderazgo. Yo al Señor muchas veces le suelo pedir estas dos cosas. Señor, ¿no?, que por mi antitestimonio de vida nadie se aparte de ti. Y en segundo lugar, atrevernos a pedirle, Señor, y te pido que por mi palabra, por mi testimonio, algunos se acerquen a ti. Yo creo que esta oración tiene que ser la oración, esta doble petición, tiene que ser la petición de todo aquel que ha recibido una llamada al liderazgo. Y una vez que, bueno, claro, tomarse en serio la superación de nuestra inmadurez, pues tiene que superar con decisión todos los defectos que se derivan de la inmadurez. Por ejemplo, pues que a veces uno es un timorato y tiene mucho miedo al ridículo. Tengo un miedo al ridículo tremendo, tengo un miedo, pues eso, a quedar mal delante de los demás, miedo a hacerlo mal. Madre mía, así no se puede ir por la vida. Uno tiene que ofrecerle a Dios el sentido del ridículo y se ha acabado, Por ejemplo. O el defecto de quien es impositivo, arrollador, impaciente. A ver, que claro, que no se puede ser líder de esa manera, pues que uno tiene que ser líder teniendo paciencia, y si tiene una tendencia a ser impositivo, arrollador, impaciente, no tiene cualidades para liderazgo. O, por ejemplo, otros defectos como, a ver, si somos celosos, si tenemos envidia, si nos estamos comparando con los demás, si tenemos afanes de protagonismo, que he quedado bien, que he quedado mal, que el otro lo ha hecho mejor, que yo lo he hecho peor. A ver, así no se puede ejercer el liderazgo. Así no se puede ejercer, porque nos quedamos colapsados, porque no estamos viviendo en presencia de Dios. Estamos mirándonos en el espejo de los demás. Y así todo liderazgo queda, pues, anulado. También otro defecto bastante pues, frecuente suele ser la tendencia a pretender quedar bien con todo el mundo. A ver, no se puede quedar bien con todo el mundo, no se puede. Pues y también eso hay que vencerlo, porque cuando se toman, liderar también es discernir y tomar decisiones. Y cuando se toman decisiones, obviamente hay que asumir que las decisiones siempre va a haber pues personas que piensen de una manera distinta, diferente, y hay que asumir esa contradicción. Bueno, todos estos defectos que se derivan de la inmadurez, que yo he dicho, ¿no?,
Pues ser un timorato, tener miedo al ridículo, ser impositivo, impaciente, celos, envidias, afanes de protagonismo, miedo, o sea, miedo a quedar mal con los demás. O sea, a ver, todos esos signos de inmadurez, uno por uno hay que ir abordándolos con decisión en el acompañamiento espiritual, sabiendo que además el maligno suele tener la tendencia, suele tener la capacidad de que este tipo de defectos a veces se pretenden un poco justificar. Justificar. Pues, por ejemplo, pues cuando uno es un poco celoso, envidioso, pues es que, bueno, pues parece que se quiere justificar hablando mal de otra persona. Déjate de hablar mal de ella, eres un celoso y punto, le tienes envidia, déjate de tonterías, ¿no? O sea, hay que desenmascarar esos defectos, porque para poder vencerlos es importante identificarlos con claridad y no pretender justificarlos. Entonces creo que eso en la vida espiritual es clave. Tener un acompañamiento espiritual en el que uno dice, a ver, uno por uno, por orden, venga, el otro, irse examinando, ¿no?, en la vida espiritual de todos y cada uno de ellos. ¿Cuáles son las características de un buen líder? Las características de un buen líder. A ver, yo diría la primera, primar la eficacia por encima del prestigio. Yo esto se lo escuché en una ocasión a Angela Merkel, la que fue presidenta de Alemania. Decía ella en un discurso que no todos los liderazgos están ligados a personas carismáticas, sino que también hay liderazgos efectivos. Liderazgos efectivos, ser efectivo, ¿no? No ser alguien pues que resulta pues que hoy en día enseguida todo se traducen encuestas. ¿Qué valoración tenemos de esta persona? ¿Qué valoración tenemos de la otra? Bueno, mira, es más importante ser efectivo que ser muy valorado por los demás. O dicho de otra manera, ¿no? Ser líder no consiste en brillar, sino en ser eficaz. Sino en ser eficaz. Hay personas, ¿no?, que lucen tanto que lo que hacen es cegar. Y hay otras personas, ¿no?, que dan una luz humilde que lo que permiten es ver alrededor suyo. Entonces, lo importante es no ser alguien brillante, ¿no?, sino ser alguien eficaz. En segundo lugar, ¿no?, el liderazgo incluye tres cosas, ¿no?, que es aptitud, actitud y oportunidad. Es verdad que ayuda el tener aptitudes, claro. Tiene determinadas aptitudes, determinados dones, por eso es bueno que cada uno examine los dones que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado, para no enterrarlos, ¿no? Esas aptitudes que son dones de Dios, uno tiene que identificarlas. Yo con estos dones que tengo, creo que mi liderazgo puede ir por aquí, o creo que mi liderazgo puede ir por otra manera, porque cada uno ejerce su liderazgo también en base de aptitudes. Ahora, voy a decir una cosa, que las actitudes todavía son más importantes que las aptitudes. Las aptitudes suman, las actitudes multiplican, porque es así, porque la actitud es al final muy determinante, ¿no? Muy determinante. Y oportunidad, aptitud, combinar aptitud, actitud y oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque el liderazgo nos lo dan los demás, empezando por Dios. No me lo autoadjudico. El liderazgo, de alguna manera, me lo piden los demás. Me lo pide Dios y me lo piden pues quienes me piden un servicio, allí donde estoy sirviendo, ¿no? No me lo autoadjudico. Con lo cual, lo de la oportunidad es muy importante, ¿no? Porque creo que para poder ser líder hay que tener perfecta disposición a renunciar al ejercicio de las responsabilidades cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, cuando llegue el momento adecuado.
cuando se nos pida, cuando uno prudentemente vea que es el momento, ¿no? Sin que yo sienta ese momento un momento como de fracaso. ¿Eh? Aquí en España ahora estamos viendo, después de las elecciones, ¿no? Pues, y preparando las siguientes elecciones, estamos viendo unas batallas entre los políticos para ver quién ocupa puestos que puedan tener posibilidades de ser electos y quiénes son relegados. Bueno, es increíble el espectáculo al que estamos asistiendo, porque no son verdaderos liderazgos, ¿no? Son luchas de poder y de protagonismo, no son verdaderos liderazgos. Es decir, creo que un verdadero liderazgo sabe servir y sabe desaparecer. Y eso hacia el liderazgo auténtico. Lo otro es servirse a sí mismo, lo otro es buscar servirme de un liderazgo para mi carrera personal, servirse de un liderazgo para mí, mi proyecto, pero no el de Dios, no el de Dios. Por eso, insisto, ¿no? He dicho características del buen líder, ¿no? Y el primero, primar la eficacia sobre el prestigio. Y el segundo, integrar de una manera equilibrada actitud y oportunidad. En tercer lugar, lo he dicho antes, pero lo repito, el buen líder es el que sabe liderarse a sí mismo antes que pretender dirigir a los demás. Creo que eso es algo clave. Por lo tanto, tenemos que tomarnos en serio el don que Dios nos da, la llamada que Él nos hace al señorío, y cada uno tiene que unir su lucha interior por vivir en la libertad de los hijos de Dios al ofrecimiento por esas personas que Dios le ha encomendado en su liderazgo. Yo tengo mi batalla personal, pero mi batalla personal la uno y la ofrezco por la de estas personas que me han sido encomendadas, ¿no? Pues por ejemplo, pues yo soy obispo, pues a ver, yo muchas veces digo, Señor, dame la gracia de luchar contra mi desorden, para que mi batalla, ¿no?, por el liderazgo dentro de mí mismo, pues yo la una pues a esas personas a las que tú has puesto en el cuidado de mi vida. Porque claro, dice el refrán, eso de consejos vendo y para mí no los tengo, pues es que no sirve, no sirve. Lo lógico es que nosotros nos tomemos en serio, en primer lugar, eso que proponemos a los demás, ¿no? En cuarto lugar, cuarta característica, ¿no?, del buen líder, es aquel que compagina idealismo con realidad y valentía con prudencia. Porque se puede pecar de falta de idealismo, de falta de esperanza, o también se puede pecar de lo contrario, ¿no?, de ser un idealista pero que no vive la realidad, no tiene los pies en el suelo. Es importante que mi idealismo no sea abstracto, no sea imposible, no sea desencarnado, sino que parta de la realidad, parto de donde estoy, lo acepto, y voy caminando hacia ese ideal. La importancia de que uno puede pecar de dos extremos, ¿no?, de un idealismo desencarnado, o puede pecar también de una falta de realismo. Y también hay que compaginar valentía y prudencia. Valentía y prudencia. A veces nosotros la palabra prudencia la solemos hacer como sinónima de ser temeroso. No, la palabra prudencia es una valentía pero discernida. Discernida. En quinto lugar, otra característica del líder. Un líder tiene que ser también una persona de equipo. Tiene que saber vivir la sinodalidad, de la cual la Iglesia pues habla en este momento. En la sinodalidad. El verdadero líder es el que también
se integra, se integra en un trabajo en equipo, busca colaboradores, es capaz de recibir de ellos muchas ayudas, muchas intuiciones. Tiene su equipo de colaboradores y percibe en ellos mucha luz, mucha luz. Eso es muy buena señal, que uno perciba luz de sus colaboradores. Ese es el trabajo en sinodalidad. Más aún, el verdadero líder es el que suscita liderazgos, no el que lo hace él todo. Es mucho más y mejor líder aquel que hace hacer que el que lo hace él todo. No es bueno que un líder eclipse las personas que están a su alrededor. No debe de eclipsarlas, más bien tiene que preparar candidatos que puedan sucederle. Yo creo que esto es muy importante, hay que buscar la sucesión, sin pretender apropiarse de las responsabilidades. Os pongo un ejemplo, ¿no? Yo cuando suelo visitar a veces por muchos pueblos las parroquias y encuentras en una parroquia pues un organista que toca el órgano y lo hace maravillosamente bien, y te dice, pues llevo en esta parroquia tocando 35, 40 años desde pequeñito, empecé a tocar. Y yo, después de agradecerle muchísimo, ¿no?, ese servicio fiel, le suelo preguntar, ¿y ya has pensado en preparar sucesores? ¿Has pensado en buscar jóvenes y tú enseñarles a tocar el órgano? Porque eso es muy importante. Eso es muy importante. El verdadero liderazgo es el que suscita otros liderazgos. Busca siempre la sucesión. No se apropia de las responsabilidades. Luego, creo que esta característica es muy importante, ¿no? Y ahora voy a decir, pues quizás la más emblemática. El líder católico añade a las características de liderazgo natural la debida connaturalidad con los dones del Espíritu Santo, que se ven, sabemos que la doctrina católica habla de los 7 dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de temor de Dios. O sea, es clave, ¿no?, recibir los dones del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, dice Lucas 12:12, cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os vais a defender, porque el Espíritu Santo os pondrá en vuestros labios lo que tenéis que decir. O sea que nosotros también invocamos el Espíritu Santo para que nos dé esa connaturalidad de saber en cada momento cómo proceder, ¿no? Solo así, a la luz de los dones del Espíritu Santo, sabremos resolver dilemas complicados. Por ejemplo, ¿cómo compaginar las obras de misericordia que una dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo y otra dice corregir al que yerra? Madre mía, a ver, ¿cómo compagino las dos? Porque parecen un poquito contrapuestas, ¿no? ¿Corrijo al que se equivoca o sufro con paciencia sus defectos? ¿Cómo compaginamos las dos? Porque diría uno, es que soplar y sorber al mismo tiempo no se puede, ¿no? Bueno, pero para eso los dones del Espíritu Santo son clave, para saber de qué manera, con qué prudencia, con qué paciencia hacer ambas cosas. Por eso el liderazgo al final también requiere, ¿no?, de esa connaturalidad del Espíritu Santo al que le pedimos la iluminación, ilumina este momento, ¿no?, para que yo actúe no dejándome llevar por mi estado de ánimo, porque estoy harto de esta persona, no, que no me deje llevar de la carne y de la sangre, sino que me deje iluminar por el Espíritu. Bueno, y voy a concluir con un pequeño apartado sobre qué dificultades nos suelen mortificar y nos suelen autentificar al mismo tiempo, ¿no?, en el ejercicio del liderazgo, pero es importante que las abordemos, ¿no? Bueno, pues una de esas dificultades es las decepciones, porque en el ejercicio del liderazgo se suelen tener decepciones. Las cosas no suelen salir casi nunca como uno las ha diseñado, casi nunca. Entonces,
Pues si cuando las cosas no salen como yo las hubiese deseado, me siento decepcionado y entonces abandono las cosas, es mala señal, ¿eh? Quiere decir que tú has hecho las cosas buscando una realización y como me he sentido decepcionado, entonces no soy perseverante. Mal signo. Uno tiene que tener, pues digamos, la capacidad de asumir, ¿eh? Asumir decepciones sin que me hagan mella, sin que me hagan mella. Otro reto que hay que abordar es el de la soledad, porque ciertamente, por mucho que trabajemos en sinodalidad, eh, también siempre la responsabilidad del liderazgo tiene también algo de soledad. Algo de soledad. Yo suelo decir un poco, en plan broma, suelo decir nada más lejos de un obispo que otro obispo, que está lejos y obviamente pues no te ves con tanta frecuencia, aunque hoy en día tenemos medios tecnológicos, ¿no? Pero una cierta soledad, claro que tienes, ¿eh? Por el hecho de tener esa responsabilidad de ser obispo o de tener una responsabilidad de otro tipo, ¿no? Pero es muy importante que esa soledad la entendamos que está habitada por Dios, que Dios habita en nosotros y que tenemos con Él una intimidad. La soledad está habitada. Además de también que, como he dicho, tenemos una llamada a trabajar en sinodalidad, formando un equipo, etc. Pero la soledad puede ser como un obstáculo también del liderazgo. Otro es el cansancio. El cansancio, porque claro, pues no es lo mismo luchar con 20 años que con 40, que con 60, claro, pues no es lo mismo. También tenemos un desgaste natural, ¿no? Y puede ser también, se puede presentar como un obstáculo, el de nuestras fuerzas limitadas. Ciertamente hay que saber descansar, ciertamente hay que saber cada uno reconocer sus límites, sus límites. Pero yo creo que también hay que desenmascarar el cansancio, que muchas veces suele ser más espiritual que físico, y entonces hay que estar atento a ello. A ver, otro obstáculo en el ejercicio del liderazgo que es frecuente, a ver, las faltas de comprensión, los malos entendidos que nos hacen sufrir, que a veces en el ejercicio del liderazgo pues también hay choques, incomprensiones, faltas de delicadeza, etcétera, pues que se hacen presentes, ¿no? Yo creo que hay que ser humilde, hay que saber pedir perdón, cuando entendemos que nos hayamos podido equivocar, pero sobre todo también no hay que ser vulnerable, débil, o sea, hay que ser humilde y no vulnerable, que la humildad no es vulnerabilidad, no. Humildes sí, vulnerables no. Entonces el Señor ya nos dijo que siempre existirían incomprensiones, malos entendidos. Hay que tener mucho cuidado a veces, como cuando uno ya está un poco harto de la falta de gratitud de los demás, etcétera, y entonces salta con una expresión que dice: para lo que te lo agradecen no merece la pena esforzarse. Y entonces uno dice: madre mía, detrás de esa expresión está siendo tentado porque en el fondo estás buscando no la gloria de Dios, Luego también hay que estar, yo creo que es muy importante el que nosotros, en ese ejercicio de liderazgo, vivamos el ofrecimiento a Dios de las contradicciones. Señor, yo te ofrezco en el altar de la Eucaristía las contradicciones y también te ofrezco los frutos. O sea, creo que un líder tiene que ofrecer ambas cosas. Te ofrezco los frutos de este apostolado y te ofrezco las contradicciones, las incomprensiones, los fracasos. Todo eso tiene que formar parte de la ofrenda. Y tan importante es la ofrenda de una cosa como de la segunda, porque en el momento en que nos tomamos en serio esta ofrenda, es cuando volvemos a lo primero que he dicho, a que no somos dueños, somos siervos, somos administradores. Y yo he recibido un don y al Señor se lo ofrezco, ¿no? Al final creo que un líder cristiano es aquel que tiene que concluir su vida diciendo:
siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Eh? Esa famosa frase del Evangelio que yo creo que lo dice todo, ¿no? Como actitud final.